Me llamo Isabel Torres. Tengo 68 años. Esa mañana comenzó tranquila como suelen ser mis mañanas ahora. La tetera silbó en la estufa mientras la luz del sol se deslizaba por los azulejos de la cocina. El árbol de magnolia fuera de la ventana ya estaba cargado de flores y el aire que entraba por la malla olía ligeramente a sal y jazmín. Había planeado pasar el día organizando viejos planes de clases, de mis años en la secundaria, de San Miguel de Allende. Papeles que nadie más que yo volvería a sentir o a leer. Entonces, el timbre sonó una vez. Fuerte e impaciente. Cuando abrí la puerta, mi hija estaba allí con el cabello despeinado y un sobre manila apretado contra su pecho. Daniela no dijo hola. Pasó rozándome hacia la sala su perfume tan intenso que me hizo arder los ojos. «Mamá, necesito que firmes algo. Ahora mismo». Su voz era frágil, más débil de lo que recordaba. Dejó caer el sobre en la mesa de centro, los papeles desparramándose como cartas caídas. Pude ver el logo de un banco en la parte superior de una hoja. «Buenos días a ti también», dije tratando de mantener la voz firme. «¿Qué es esto?» «Solo firma, por favor. No tengo tiempo para explicar». Me entregó un bolígrafo señalando la línea donde debía ir mi nombre. Leí la primera frase y las palabras me golpearon más fuerte que su llamada a la puerta. Autorización para transferir la titularidad total de la cuenta a Daniela Torres Gómez. Levanté la vista lentamente. «Daniela, esta es mi cuenta de ahorros. Todo lo que tengo». «Sí, necesito acceso para una inversión de negocios, pero el banco no me deja mover los fondos, a menos que tu nombre no esté». «Es solo un trámite, mamá. Entonces iré contigo al banco y hablaré con ellos directamente». «No, solo necesito que firmes su voz». Se quebró en un grito. Algo dentro de mí se heló. Había visto a mi hija enojada antes. Peleas de adolescente estrés por su boda a la vez que ella y Laura discutieron por vender su casa. Pero esto era diferente. Sus ojos estaban desorbitados, sus mejillas encendidas como si no hubiera dormido en días. «Daniela», dije en voz baja, «me estás asustando. Asustándote». Soltó una risa corta sin humor. «Tú eres la que está arruinando todo. ¿Crees que estaría aquí suplicando si no fuera serio?» Junté las manos para que no temblaran. «Eres mi hija y te ayudaré. Pero no firmaré algo que no entiendo». La sala quedó en silencio por medio segundo. Luego dio un paso más cerca, su aliento cálido e irregular. «Fírmalo», susurró, «o te golpearé más fuerte». Por un momento pensé que había escuchado mal. Las palabras no tenían sentido en su boca. Mi hija, que una vez me escribió poemas para el Día de las Madres, que lloraba por los animales heridos. Pero entonces su mano se alzó rápido y el dorso de ésta chocó contra mi rostro con un sonido que retumbó en la sala. El dolor explotó detrás de mi pómulo. El sabor a hierro llenó mi boca. Tropecé hacia atrás, una mano aferrándose al borde del sillón. «Daniela, fírmalo», gritó con la voz temblorosa. «Me lo debes». Vi nuestro reflejo en la vitrina de cristal, su rostro torcido por la rabia, el mío pálido por la incredulidad. La sangre corría de mi nariz a mi blusa. Presioné la palma contra ella no para detener el sangrado, sino porque no podía soportar mirarla. «No sé qué te ha pasado», dije suavemente. Sus ojos parpadearon solo una vez, y por un instante pensé que vi a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Luego desapareció. Agarró los papeles, los arrugó dentro del sobre y salió furiosa. La puerta se cerró con tanta fuerza que los cristales vibraron. La casa quedó en silencio salvo por el zumbido del refrigerador y el goteo constante de sangre en el azulejo. Caminé al fregadero de la cocina, enjuagué mi rostro y sostuve una toalla contra la hinchazón. Mi reflejo en la ventana era casi irreconocible, una mujer mayor con un moretón oscureciéndose en la mejilla.
Afuera una pareja de turistas pasó por la calle, sus risas flotando por la ventana abierta. Por un momento envidié su simplicidad, la ligereza de su mañana. Me senté a la mesa, doblé la toalla con cuidado y miré la taza de café que había servido antes. El vapor se había desvanecido. El árbol de magnolia se mecía suavemente con el viento, los pétalos cayendo uno a uno en el porche. Así me quedé por mucho tiempo inmóvil escuchando el lento tic-tac del reloj, hasta que mi teléfono vibró en la encimera. El identificador de llamadas decía Banco de Guanajuato. Lo tomé con el corazón latiendo fuerte. Habla Isabel Torres, dije. La voz al otro lado fue cortés, profesional y urgente. Señora Torres, necesitamos confirmar si autorizó una solicitud de transferencia a las 3 de la mañana. Y así supe que lo peor apenas comenzaba. La luz de la mañana entró por las persianas como una cuchilla pálida. Mi mejilla se había vuelto del color de la fruta podrida y cada movimiento enviaba un pulso de dolor a mi mandíbula. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Daniela, la furia, el temblor en sus manos, el sonido del golpe. Preparé una taza de café aunque el olor me revolvía el estómago. Tigre, mi viejo gato atigrado, rozó mi tobillo confundido por el silencio. La casa aún cargaba el eco débil de la noche anterior, como una discusión que se negaba a irse. A las 8:15 el teléfono sonó de nuevo. El mismo número de antes. Señora Torres. La voz era tranquila, femenina, profesional. Habla Linda Gómez del Banco de Guanajuato. Llamo por una alerta de seguridad en su cuenta de ahorros. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué tipo de alerta? A las 3:04 de la mañana, alguien intentó transferir todos los fondos de su cuenta, 240.000 pesos, a otra institución, bajo un nombre diferente. La solicitud fue marcada por firmas irregulares y números de identificación inconsistentes. Me hundí en la silla presionando una mano contra mi pecho. ¿Está diciendo que alguien intentó tomar todo? Así es, señora. Nuestro sistema bloqueó automáticamente la transferencia, pero la persona insistió en que estaba autorizada. Presentaron copias de su identificación, tarjeta de seguro social y un formulario firmado. Necesitamos confirmar si usted inició esta transacción. Podía escuchar mi pulso en los oídos. No susurré. No he autorizado a nadie. Linda dudó. Pensamos que no. La firma no coincidía, pero quien lo hizo tenía detalles precisos, su dirección, su número de cuenta, incluso sus preguntas de seguridad. La habitación se ladeó ligeramente. ¿Saben quién fue? Lamento decir que no podemos divulgar esa información por teléfono, pero nuestro oficial de seguridad puede reunirse con usted hoy para presentar un reporte de fraude. ¿Le parece bien a las 11? ¿Sí? Dije aunque mi voz sonaba lejana. Ahí estaré. Cuando colgué me quedé quieta por mucho tiempo con el zumbido del refrigerador llenando el silencio otra vez. Mis manos temblaban, pero no por el dolor. Había algo más frío detrás reconocimiento. Esto no fue un momento de rabia, un golpe de enojo. Era un plan. Pensé en los papeles que Daniela me había puesto en la cara, la forma en que sus ojos se movían cuando los leí. No había venido a Pisaca a pedir ayuda. Había venido a terminar lo que ya había comenzado. Caminé lentamente por la sala viéndola diferente. Ahora los cajones abiertos, la fotografía faltante en la repisa, el leve aroma de su perfume, aún adherido al aire. Cada detalle se sentía como evidencia. En la mesa de centro había una pequeña gota de sangre seca que no había notado antes. La limpié con la esquina de un pañuelo y sentí una extraña calma al sentarse. A las 11 en punto manejé al centro de San Miguel de Allende. El sol brillaba, pero usé lentes de sol, de todos modos en parte para ocultar el moretón
en parte para evitar los ojos de cualquiera. Adentro el aire olía a papel y desinfectante. Linda Gómez, la mujer del teléfono, me recibió cerca de la línea de cajeros, alta, bien arreglada, con la clase de simpatía que viene de la práctica. «Lamento mucho esto, señora Torres», dijo suavemente, guiándome a una pequeña oficina de cristal. «Haremos todo lo posible para proteger sus fondos. Necesitará verificar su identidad y firmar una queja formal para que nuestro departamento de fraude pueda escalar el caso». Me entregó una carpeta con copias de los documentos falsificados. Miré la firma impresa en tinta azul gruesa. Era la mía, o lo suficientemente parecida para engañar a la mayoría. Debajo de la firma garabateada la escritura deletreaba Daniela Torres Gómez. Algo dentro de mí se tensó. La prueba ya no era emocional ni circunstancial. Era tinta y papel. Era real. La voz de Linda se desvaneció mientras explicaba procedimientos, plazos, reclamaciones federales. Asentí y firmé donde señaló, y le agradecí por su tiempo. Cuando salí al calor de la calle Hidalgo, el aire de San Miguel de Allende se sentía más pesado de lo habitual. El mundo afuera seguía como si nada hubiera cambiado. Turistas, tomando fotos, campanas de la iglesia, sonando al mediodía, pero todo dentro de mí se había transformado. Ya no era solo una madre, era alguien que a los 68 tenía que aprender a defenderse de su propia sangre. De vuelta en casa cerré la puerta con llave y puse el cerrojo 2 veces. El sonido resonó en la casa como un veredicto. Luego me senté a la mesa de la cocina otra vez, abrí mi libreta y escribí la hora de la llamada, el nombre de la banquera, los detalles del intento. Si mi hija quería una guerra por los ahorros de mi vida, me aseguraría de tener un registro de cada batalla que ella inició. Esa noche la casa se sentía hueca como un escenario después de que los actores se fueron. Hice sopa, pero no pude comerla. La cuchara chocaba contra el tazón, y ese pequeño sonido llenaba la cocina en lugar de una conversación. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminé por cada habitación, no para ordenar, sino para ver qué quedaba de mi vida. Lo primero que noté fue el cajón del mueble del pasillo, el que guardaba cosas pequeñas que solo importaban para mí. Ya no se deslizaba suavemente. Cuando tiré más fuerte, la madera crujió, y una corriente fría de memoria pareció venir con ella. Adentro, la caja de terciopelo que una vez contuvo las perlas de mi madre estaba vacía. La cadena blanca cremosa, un regalo de boda de 1949, había desaparecido. Levanté la tapa y sentí el leve contorno que dejaron en el forro. El polvo se pegó a mis dedos como culpa. En el mismo cajón, el anillo de la marina de mi esposo debía estar envuelto en un pañuelo. Lo había usado en 2 giras en el extranjero. Había planeado dárselo a Daniela algún día cuando sintiera que estaba lista para valorar lo que significaba. Ahora el pañuelo estaba plano, perfectamente doblado, pero el peso dentro de él se había ido. Miré más de cerca el ojo de la cerradura de latón. Alrededor la madera estaba rayada marcas finas donde alguien la se había forzado. Me incliné tocando los surcos con la yema del dedo y sentí el ardor subir detrás de mis ojos. Durante meses había notado cosas pequeñas, una cuchara de plata faltante, un marco de foto, ligeramente movido el leve aroma de perfume en el pasillo, mucho después de las visitas de Daniela. Me había dicho a mí misma que era olvido, ahora era prueba. Me senté en la orilla de la silla del pasillo e intenté recordar la última vez que Daniela había reído aquí, realmente reído. Había sido hace más de 1 año después de su cena de cumpleaños. Había sostenido ese mismo collar de perlas a la luz, llamándolo pasado de moda, pero elegante. El recuerdo se tornó amargo ahora. Cerré el cajón más despacio esta vez y giré la llave hasta que hizo clic.
La casa volvió a estar en silencio, pero ya no se sentía mía. Por la ventana el cielo de San Miguel de Allende brillaba en un naranja profundo, desvaneciéndose en gris. Me dije a mí misma que comenzaría a hacer una lista de lo que faltaba, lo que fue robado y lo que nunca podría recuperar. A la mañana siguiente, aún estaba sentada a la mesa de la cocina, cuando el timbre sonó de nuevo, más suave esta vez, casi vacilante. Por la ventana vi una figura familiar, Rosa Méndez, su cabello plateado, recogido sosteniendo una bolsa de papel de la panadería en la calle de Correo. Dudé antes de abrir la puerta presionando una mano en mi mejilla amoratada. Rosa no te esperaba. Lo sé, querida, dijo entrando. No contestaste mi llamada anoche, así que pensé en traerte algo calentito. Levantó la bolsa. Conchas, tus favoritas. El olor a azúcar y mantequilla llenó la casa demasiado suave para cómo me sentía. Puso la bolsa en la encimera y se giró hacia mí, sus ojos buscando mi rostro. ¿Qué pasó? No es nada, dije automáticamente, aunque por la forma en que frunció el ceño, supe que no era convincente. Nada no deja una marca como esa. Suspiré dándome la vuelta para servir café. Solo una caída rosa. Lo dejó pasar al menos por el momento. Nos sentamos frente a frente como lo habíamos hecho por décadas, misma cocina, mismas tazas, pero todo se sentía desequilibrado. Rosa había sido mi vecina desde que Daniela tenía 5 años. Era el tipo de mujer que siempre sabía qué pasaba antes que el periódico. Pero su chisme nunca había sido cruel. Hasta ahora no estaba segura de si temía más su preocupación o su curiosidad. Tras unos minutos de charla trivial, se inclinó hacia adelante bajando la voz. Isabel, no quiero causar problemas, pero ¿has hablado con Daniela últimamente? Mi mano se congeló en la taza. ¿Por qué? Hay rumores, dijo con cuidado. La gente en el centro la ha visto con una nueva pandilla tipo rudos. Y alguien en el banco mencionó que está atrasada con su hipoteca. Dijo a la gente que está trabajando en un gran negocio inmobiliario, que solo necesita un poco de tiempo. Miré el vapor que subía de mi taza. ¿Ella dijo eso? Rosa asintió con un tono suavizado por el arrepentimiento. También ha estado pidiendo préstamos por ahí. Dijo que tú la estabas ayudando. No lo creí, pero pensé que debías saberlo. La vergüenza llegó lentamente como una marea que cubre mis pies. No solo por lo que Daniela había hecho, sino por lo que ahora susurraban en lugares donde había pasado mi vida ganándome respeto. Los Torres habían vivido en este barrio por 40 años. Había enseñado a la mitad de los niños aquí, asistido a cada subasta de la iglesia, cada graduación. Ahora, cuando la gente me mirara, vería a la madre de la mujer que mintió. Doblé la servilleta frente a mí una y otra vez, hasta que se rompió. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Rosa extendió la mano sobre la mesa colocando la suya sobre la mía. No eres responsable de sus decisiones, Isabel. No dejes que nadie te haga sentir así. Su amabilidad casi me deshizo. Quería creerle, pero el moretón en mi cara y el cajón vacío arriba decían lo contrario. Después de que se fue, la casa se llenó de silencio otra vez. Me paré en la ventana viendo su auto alejarse, y por primera vez me di cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo. Incluso la amistad ahora se sentía como otra puerta por la que la vergüenza podía entrar sin invitación. Las conchas quedaron intactas en la encimera, el glaseado, enfriándose como cristal. Pensé en Daniela otra vez, sus promesas, su sonrisa fácil, y me pregunté cuándo exactamente había aprendido a mentir tan hermosamente. Esa noche la lluvia llegó fuerte barriendo el porche, en finas láminas plateadas. Me senté en la sala con una manta sobre los hombros, fingiendo leer el periódico, pero sin realmente ver las palabras.
Cada crujido de la vieja casa sonaba más fuerte de lo usual, como si el viento mismo hubiera aprendido a no escuchar. Debían ser cerca de las 12, cuando escuché un roce suave en la puerta principal, no un golpe solo, un leve susurro como papel rozando madera. Esperé conteniendo el aliento. Cuando finalmente me levanté y abrí la puerta, la calle afuera estaba vacía, la lluvia ya suavizándose en neblina. Solo un pequeño sobre yacía en el felpudo con los bordes húmedos y rizados. Adentro, en una sola hoja de papel rayado, alguien había escrito en tinta negra gruesa: «Te arrepentirás de haber llamado al banco». Debajo, una sola inicial: D. Lo leí 2 veces, luego lo doblé con cuidado aunque mis manos temblaban. La letra era suya. Incluso a través del miedo podía reconocer las curvas de las letras, los mismos bucles que usaba para firmar tarjetas de cumpleaños. La ira de mi hija había tomado forma, no solo una voz gritando en mi sala, sino algo más oscuro, más frío. Llamé a la policía hablando suavemente como si ella aún pudiera oírme a través de las paredes. El oficial al otro lado sonaba joven, cortés, desapegado. «Probablemente es un malentendido familiar, señora. Vemos este tipo de cosas todo el tiempo. Haré un reporte, pero a menos que haya una amenaza directa de violencia, no hay mucho que podamos hacer». «Una carta que dice que me arrepentiré de algo no es una amenaza», pregunté. «Técnicamente no dijo. Solo guárdela. Si pasa algo más, llámenos de nuevo». Colgó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y me quedé mucho tiempo mirando la carta en la mesa. Afuera la lluvia había parado. El único sonido era el tic-tac del reloj y el ocasional goteo del tejado al jardín abajo. Cerré la puerta con llave, puse el cerrojo y cerré todas las ventanas de la casa. El olor a magnolia húmeda flotó desde el porche antes de que lo apagara. Luego coloqué el sobre dentro de un cajón de la cocina junto a los papeles del banco y la pequeña libreta donde había comenzado a registrar cada detalle, horas, fechas, llamadas y ahora amenazas. El cajón se cerró con un clic suave. Presioné mi palma contra él por un momento, sintiendo el leve temblor en mis dedos. El aire dentro de la casa estaba quieto, pero el silencio ya no me consolaba. Se sentía como una pausa antes de que algo más pesado comenzara a caer. La carta lo cambió todo. Durante días me moví por la casa como invitada en lugar de dueña, revisando los cerrojos 2 veces, antes de dormir, dejando las luces encendidas toda la noche. Los crujidos de las tablas del piso ahora tenían nuevos significados. Cada sonido podría ser pasos regresando. La tercera mañana manejé a la tienda de electrónicos cerca del mercado de San Miguel de Allende, un lugar al que solo había ido por tinta para impresora y pilas. El joven dependiente detrás del mostrador llevaba un gafete que decía Gabriel. Cuando pregunté por seguridad para el hogar, sonrió cortésmente. Luego notó el moretón aún tenue en mi mejilla. Su sonrisa vaciló. «Solo necesito algo pequeño», le dije, silencioso. «Nada sofisticado». Me mostró una fila de cámaras inalámbricas pequeñas no más grandes que una caja de cerillos. «Estas funcionan con sensores de movimiento», explicó. «Graban directamente en una tarjeta de memoria. Puedes esconderlas casi en cualquier lugar». Asentí fingiendo calma y compré 4. Mientras las embolsaba, dijo suavemente: «Es bueno tomar precauciones. La gente no siempre es quien solía ser». Las palabras se quedaron conmigo mucho después de dejar la tienda. Esa tarde coloqué la primera cámara detrás de una fila de libros en la estantería de la sala. Tenía una vista clara de la puerta principal. La segunda fue arriba de la ventana de la cocina, oculta por un pliegue de la cortina. La tercera en el pasillo frente a los dormitorios. La cuarta la escondí dentro de un jarrón de porcelana hueco,
en la repisa enfocada hacia la puerta trasera. Para la noche mi pequeña casa se había vuelto más segura y más solitaria. El zumbido de la tecnología llenaba el silencio, un pulso eléctrico bajo que parecía respirar conmigo. Me dije a mí misma que esto no era traición, era supervivencia. Pasaron 2 noches tranquilas. La tercera no. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando desperté por un leve tintineo metal contra madera. Me quedé quieta escuchando. El sonido vino de nuevo más suave esta vez. Luego silencio. Esperé contando los latidos de mi corazón hasta que se estabilizaron. No bajé, en cambio mantuve los ojos en el techo oscuro hasta el amanecer. Cuando llegó la mañana preparé café y me senté frente al pequeño monitor conectado a las cámaras. Mis manos se sentían rígidas mientras presionaba reproducir. El primer metraje fue tranquilo, el gato paseando por el pasillo, faros parpadeando a través de las persianas. Luego a las 12:47 de la madrugada la imagen cambió. La puerta principal se abrió lentamente. Daniela entró. Su cabello estaba recogido. Se movía con cuidadosa familiaridad como si lo hubiera hecho antes. Detrás de ella venía un hombre que no había visto nunca. Era alto, delgado, con un tatuaje subiendo por el lado de su cuello, líneas oscuras con forma de espinas. Daniela le susurró algo, y él asintió cerrando la puerta silenciosamente. Por unos segundos se quedaron quietos. Luego ella lo llevó por el pasillo. El metraje saltó detección de movimiento, capturando fragmentos. Sus manos enguantadas abriendo cajones. Daniela señalando hacia el gabinete cerca de las escaleras. Él se inclinó para inspeccionar la cerradura, luego la miró. Ella dudó, se frotó la cara, luego asintió. Presioné pausa. Era suficiente. Verla de pie en mi pasillo como una extraña dirigiendo a otro hombre a forzar el cajón donde una vez guardé mis fotos de boda, me vació. El moretón en mi cara ya había desvanecido, pero esta herida no lo haría. Rebobiné el metraje viéndolo de nuevo más despacio esta vez. Los movimientos de Daniela eran rápidos, practicados. No se inmutó cuando el hombre guardó un pequeño marco de plata del mueble. No miró atrás cuando se fue. A las 12:59 la puerta se cerró. Me quedé allí por un buen rato después de que la pantalla se oscureció. Mi café se había enfriado. Debería haber llamado a la policía, lo sé, pero no lo hice. Todavía no. En cambio, guardé el metraje en 2 tarjetas de memoria, una para la carpeta del banco, otra para una caja a prueba de fuego en mi closet. Luego imprimí fotogramas del rostro del hombre de las manos de Daniela, abriendo el cajón. Por la tarde pegué una de las fotos dentro de mi gabinete de cocina, no por enojo, sino como prueba de la realidad. Para que cuando la duda volviera pudiera mirarla y recordar que el amor puede pudrirse silenciosamente durante años antes de que alguien note el olor. Cuando cayó la noche me senté en el porche mientras el cielo de San Miguel de Allende se volvía morado sobre el horizonte. La luz de la cámara parpadeaba débilmente a través de la ventana detrás de mí, constante y fría. Solía pensar que nada podía doler más que perder a mi esposo. Estaba equivocada. Algunas pérdidas siguen respirando, incluso después de que la puerta se cierra. Pasaron 2 días antes de que el teléfono sonara de nuevo. El número era desconocido, pero la voz que siguió detuvo mi respiración. Señora Torres, soy Laura, la esposa de Daniela o exesposa, dependiendo de qué historia creas. No había sabido de ella en más de 1 año, no desde la noche en que empacó su auto y dejó su casa en Querétaro con nada más que una maleta y una mirada vacía en los ojos. Laura, dije lentamente. ¿Está todo bien?, dudó. No, pero creo que es hora de que sepas qué está pasando realmente con Daniela. Acordamos encontrarnos esa tarde, en un pequeño café cerca del río Laja.
Llegó usando lentes de sol grandes a pesar del cielo nublado, su cabello rubio recogido en un moño bajo. Cuando se quitó los lentes vi la verdad debajo de ellos, sombras moradas bajo sus ojos, el cansancio de alguien que había vivido demasiado tiempo dentro del miedo. «Gracias por venir», murmuró envolviendo sus manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. «No estaba segura de que quisieras verme. Quiero entender», dije. Por un largo rato no dijo nada. Luego exhaló y comenzó su voz temblando, entre la ira y la tristeza. «Después del aborto el año pasado, Daniela cambió. Al principio pensé que era el duelo. Ambas lo estábamos pasando, pero ella se hundió en él. Dejó de comer, de dormir. Intenté que vieras a un doctor. Dijo que no necesitaba terapia, solo algo para ayudarla a sobrellevarlo». Laura hizo una pausa mirando el vapor que subía entre nosotras. Así empezó. Las pastillas. Analgésicos recetados de una amiga en la clínica. Luego otras más fuertes. Al principio las escondía, pero pronto fue obvio. Perdía horas, noches enteras y despertaba temblando. Las palabras se asentaron entre nosotras como cenizas. «Empezó a vender cosas», continuó Laura. «Joyas, electrónicos, cualquier cosa que pudiera. Luego conoció a Rafael Vargas. Dijo que podía ayudarla a sacarla de las drogas, manejar su dinero, conectarla con nuevos clientes. No supe quién era realmente hasta que fue demasiado tarde». «¿Quién es él?», pregunté en voz baja. Laura me miró como si temiera pronunciar el nombre en voz alta. «Un traficante. Y peor. Rafael no solo vende drogas, presta dinero a adictos que no pueden parar. Daniela le debe 90.000 pesos. Ha estado amenazándola durante semanas. El número me golpeó como un puñetazo. 90.000. Pensó que podría pagarle revendiendo una propiedad. Pero el trato se cayó. Fue entonces cuando acudió a ti». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. «Cuando dijiste que no, Rafael le dio 24 horas antes de que fuera por las 2. Por eso se quebró. No solo estaba desesperada, estaba aterrorizada. Por un momento no pude hablar. Pensé en las manos temblorosas de Daniela, la furia en su voz, la carta deslizada bajo mi puerta. Y debajo de todo eso, un miedo que debía estarla devorando por dentro. «¿Sigue consumiendo?». Laura asintió lentamente. «Hasta donde sé, sí. Ha desaparecido estos últimos días. Los hombres de Rafael han estado preguntando por ahí, y tengo miedo de que la encuentre a ella o a ti». Presioné una mano en mi pecho sintiendo el dolor donde el amor y el horror vivían lado a lado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Intenté, susurró. Pero ella me advirtió que no lo hiciera. Dijo que si te llamaba nunca me lo perdonaría. Nos quedamos en silencio, la lluvia comenzando a caer contra la ventana. Al otro lado de la calle, el río brillaba con la luz opaca del atardecer temprano. Finalmente Laura metió la mano en su bolso y deslizó un papel doblado sobre la mesa. «Ese es el número de Rafael. No sé qué harás con él, pero si la encuentra primero, no terminará bien». Cuando se fue la silla frente a mí, se sintió demasiado vacía. Me quedé mirando el papel, su letra formando bucles suaves y temerosos. El nombre Rafael Vargas me devolvió la mirada, la tinta negra filtrándose en la servilleta debajo. La lluvia afuera se intensificó golpeando el cristal como una advertencia que aún no sabía cómo obedecer. A la mañana siguiente, desperté con un peso en el pecho que el café no podía disipar. La confesión de Laura había convertido cada miedo en algo con nombre, rostro y precio. No podía salvar a Daniela fingiendo que esto seguía siendo un problema familiar. Ahora era un crimen y necesitaba ayuda.
A media mañana me encontré sentada frente a un hombre cuya oficina olía ligeramente a madera pulida y papel viejo. Antonio Ramírez había sido abogado de familia por casi 30 años. Llevaba un traje oscuro, una barba gris recortada con precisión y una mirada que veía a través del temblor cortés en mis manos. Leí el resumen que envió. Dijo ajustando sus lentes. Lamento que esté pasando por esto, señora Torres. Lo que hizo su hija no es solo coerción financiera, es agresión criminal e intento de fraude. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Oírlas de alguien más arrancó lo último de mi negación. No quiero que esté en prisión, murmuré. Solo quiero estar a salvo. Quiero proteger mis ahorros. Asintió lentamente. Entonces comenzamos con protección. Transferiré sus fondos a una cuenta en custodia, bajo la supervisión de mi firma. Solo usted puede autorizar retiros en persona. Tomará 48 horas completarlo, pero es seguro. Se inclinó hacia adelante. También necesita documentación cada amenaza, cada visita, cada carta. El metraje que mencionó podría ser crítico. Deslicé la tarjeta de memoria sobre la mesa. Muestra su entrada ilegal. Con un hombre llamado Rafael Vargas. Antonio frunció el ceño. «Ese nombre me suena». Tecleó algo en su laptop desplazándose por algo en su pantalla. Hay múltiples investigaciones en curso sobre él. Tráfico de drogas, extorsión, préstamos usureros. Ha estado en el radar de la fiscalía por años. La palabra extorsión hizo que mi estómago se retorciera. Tomó su teléfono. La conectaré con alguien de confianza. La detective María Sánchez, de la División de Crimen Organizado. Es minuciosa, discreta, y sabe cómo manejar casos como este. 2 horas después la conocí en una pequeña oficina en la comisaría de San Miguel de Allende. La detective Sánchez tenía unos 40 años, tranquila, pero alerta, su cabello castaño recogido en un moño apretado. Escuchó sin interrumpir, mientras explicaba todo, la noche que Daniela me golpeó los documentos falsificados. La carta, el metraje, la confesión de Laura. Cuando terminé, dijo en voz baja: «Señora Torres, está enfrentando más que una hija desesperada. La operación de Vargas prospera con personas como ella, aquellas que comienzan con deudas y terminan atrapadas. Si él está involucrado, ambas están en peligro». Extendió una carpeta en el escritorio y comenzó a delinear un plan. Instalaremos vigilancia en su casa, pero también usaremos este metraje como ventaja. Si Daniela o Vargas la contactan de nuevo, grabe todo. No los confronte. Estamos preparando una trampa. Una trampa, la palabra sonaba extraña en mi boca. Un compromiso controlado, aclaró. Si Vargas piensa que aún hay dinero por recoger, aparecerá. Estaremos listos. Antonio se unió a nosotros más tarde esa tarde para finalizar los documentos. Entre su calma legal mesurada y la determinación silenciosa de Sánchez, el caos a mi alrededor comenzó a tomar una forma frágil, algo como control. Esa noche, al regresar a casa, reuní cada rastro de Daniela que pude encontrar. Fotos viejas, premios escolares, una tarjeta arrugada del Día de las Madres que hizo en kinder. Los puse en una caja pequeña y la coloqué en el estante junto al monitor de seguridad. No era amargura lo que me guiaba, era claridad. El amor estaba aprendiendo, ya no podía significar rendición. Cuando el teléfono sonó justo antes del atardecer, me congelé. La voz al otro lado era profunda, masculina, desconocida. «Señora Torres», dijo. «Daniela me dice que está reteniendo dinero que le pertenece. No hagamos esto feo». La línea se cortó. No respondí. Solo presioné grabar. Luego, con manos temblorosas, llamé a la detective Sánchez. Para cuando el sol se puso un plan, ya estaba en marcha, silencioso, deliberado y peligroso.
Me paré en la ventana mientras las luces azules parpadeaban débilmente a lo lejos. En algún lugar allá afuera, mi hija estaba cayendo más rápido de lo que podía atraparla. Y esta vez, la única forma de salvarla podría ser dejándola enfrentar la caída. El plan de la detective Sánchez era simple, al menos en papel. Dejar suficiente tentación para que alcanzara no demasiado, no muy poco. Vendrán por lo que piensan que aún está ahí, dijo. Déjenlos, estaremos vigilando. Esa noche me senté a la mesa de la cocina contando el dinero en efectivo. 40.000 pesos, todo el dinero que podía soportar dejar expuesto, sin arriesgarlo todo. El resto ya había sido transferido a la cuenta asegurada que Antonio Ramírez estableció cerrada tras códigos firmas y 2 formas de identificación. Pero esta pequeña suma colocada cuidadosamente dentro de mi viejo cajón de archivos sería el cebo. Doblé los billetes en montones ordenados, los deslicé dentro de un sobre manila y lo puse bajo algunas carpetas etiquetadas como seguros y escrituras de propiedad. Luego posicioné una cámara sobre el gabinete no oculta esta vez, pero lo suficientemente sutil para que solo alguien buscándola directamente la notara. Para la noche la casa estaba quieta. El aire se sentía pesado con expectativa. Me senté en el sofá con la televisión silenciada fingiendo leer, mientras el auto sin marcar de la detective Sánchez esperaba a 2 calles de distancia. El plan dependía de una cosa: paciencia. Y la paciencia nunca se había sentido tanto como miedo. Justo antes de medianoche lo escuché el leve traqueteo de la puerta trasera. Mi aliento se detuvo. La cerradura hizo clic 1 o 2 veces, y luego la puerta se abrió, lentamente. No me moví. El monitor en la mesa de centro cobró vida con un brillo opaco. El metraje mostró a Daniela entrando a la cocina, linterna en mano. Detrás de ella venía el hombre tatuado Rafael Vargas, el mismo rostro grabado en mi mente, de la foto que imprimí días antes. Se movía con confianza, no como ladrón, sino como alguien cobrando una deuda. «Revisa el cajón», susurró. La voz de Daniela tembló. «Está aquí. Te dije que lo dejaría». «Cuéntalo», dijo él. Ella dudó mirando hacia las escaleras hacia mí, aunque no podía saber que estaba despierta. «Se supone que no está en casa». Vargas sonrió con sorna. «No importa. ¿Quieres que tu problema desaparezca? Entonces deja de quejarte y cuenta». El sonido del papel arrugándose llenó el pequeño altavoz junto al monitor. Daniela sacó el sobre sus dedos temblando, mientras hojeaba los billetes. «Son 40», dijo suavemente. «No es suficiente», espetó Vargas. «Dijiste que tenía más de 200.000. Movió el resto», susurró Daniela. Su abogado lo bloqueó. La expresión de Vargas se oscureció. Dio un paso más cerca, agarrando su brazo. «Entonces será mejor que encuentres una manera de arreglarlo. Esta noche es el plazo, cariño. No me importa si es tu madre, me pagan». Ella se liberó, su voz quebrándose. «Te dije que lo conseguiría. Solo dame hasta la mañana. Dijiste eso ayer». Dio un paso más cerca de la línea de visión de la cámara, su rostro afilado y frío bajo la luz de la cocina. «Tienes hasta el amanecer. Después de eso ella paga de otra manera». Daniela lo miró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No la toques, por favor. Lo arreglaré». No respondió. Solo guardó el sobre y se giró hacia la puerta trasera. Ella se quedó un momento más mirando alrededor de la cocina como una niña perdida en su propio hogar. Luego lo siguió hacia la oscuridad. Cuando la puerta se cerró, exhalé por primera vez en lo que pareció horas. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que presionarlas contra la mesa para estabilizarlas. Esperé 10 minutos más antes de llamar a la detective Sánchez. Mi voz apenas superaba un susurro. «Vinieron», dije.
Todo está en el metraje. Para cuando el amanecer coloreó el horizonte sobre San Miguel de Allende, 2 patrullas estaban estacionadas discretamente en la esquina, con los motores encendidos. La grabación había capturado todas las amenazas, los nombres, la hora. Ya no era mi palabra contra la de Daniela. Era evidencia dolorosa, innegable y final. Me senté junto a la ventana mientras la luz se hacía más fuerte, mi reflejo desvaído contra el cristal. Por primera vez desde que esto comenzó, no tenía miedo. Estaba esperando. La llamada llegó justo después del mediodía. Estaba cortando fruta en la cocina tratando de mantener mis manos ocupadas mientras la detective Sánchez y su equipo revisaban el metraje de la noche anterior. El teléfono vibró contra la encimera y cuando vi el nombre de Daniela en la pantalla, el mundo pareció inclinarse. Contesté antes de poder pensar. Mamá, su voz llegó sin aliento, áspera. Encuéntrame en el malecón de Pátzcuaro esta noche. A las 7. Trae dinero lo que quede. Daniela, ¿dónde estás? Estás a salvo. Solo hazlo. Siseo. No llames a nadie. No hagas esto peor de lo que ya es. La línea se cortó antes de que pudiera decir otra palabra. La detective Sánchez levantó la vista de sus notas adivinando quién era. ¿Era ella, verdad? Asentí. El malecón, dijo a las 7. Sánchez se recostó en su silla entrecerrando los ojos en pensamiento. Intentarán recoger de nuevo. Vargas debe haber notado que el cebo no fue suficiente. Tengo que ir, dije en voz baja. Si no me presento, podrían lastimarla. No irá sola, respondió. Y no irá sin preparación. A las 5 el cielo se había vuelto del color del estaño y el viento traía el olor a sal y diésel del lago. Sánchez me encontró en la estación con un sobre simple y un dispositivo no más grande que un botón. Es un micrófono, explicó sujetándolo dentro de mi chamarra. Estaremos monitoreando desde una camioneta cerca. Si las cosas se intensifican, entramos. Me miró a los ojos, su tono suavizándose. Isabel, pase lo que pase, mantén la calma. No lo provoques. No la protejas, intenta defenderlo. También necesitamos sus palabras grabadas. Asentí aunque cada parte de mí temblaba. Solo quiero que esté viva. A las 7 en punto estacioné cerca del borde del malecón de Pátzcuaro. El agua bajo el muelle golpeaba contra los pilotes, oscura e inquieta. Los viejos almacenes se alzaban detrás de mí, sus ventanas brillando débilmente en la última luz. Daniela ya estaba allí de pie cerca del final del malecón, su cabello azotado por el viento en su rostro. Se veía más delgada de lo que recordaba los huesos de sus muñecas, afilados bajo sus mangas. Cuando se giró hacia mí, vi un destello de algo alivio, vergüenza, tal vez ambas. Mamá susurró su voz quebrándose. «¿Viniste?» Antes de que pudiera responder, una figura salió de detrás de uno de los pilotes. Rafael Vargas. El tatuaje en su cuello brillaba bajo la luz de las lámparas del lago. Se movía como si fuera dueño del espacio entre nosotros. «Vaya, mira quién apareció», dijo. «Señora Torres, ha sido difícil encontrarla». Estabilicé mi voz. «Ya han tomado suficiente de nosotras. Traje lo que queda». Sonrió con sorna. «No fue suficiente la última vez. Tal vez hoy seas más lista». Le entregué el sobre que Sánchez había preparado, una mezcla de billetes reales y marcados. Sus dedos rozaron los míos brevemente, fríos e impersonales. Abrió la solapa, contó algunos montones y miró hacia Daniela. «No me dijiste que tu madre tenía garra», dijo. Ese pequeño acto en el banco, impresionante. La mayoría de la gente de su edad simplemente lo entrega. El rostro de Daniela palideció. «Rafael, por favor. Solo toma el dinero y vete». La ignoró. «¿Crees que puedes jugar a 2 bandas, señora Torres, mover tu dinero, llamar a la policía, luego aparecer aquí como heroína?» No llamé a nadie. Mentí mirándolo a los ojos.
Solo quiero que esto termine. Por un momento me estudió. Las gaviotas gritaban arriba agudas y distantes. Luego dio un paso más cerca su voz, bajando a un susurro. «Estás mintiendo». Detrás de él las manos de Daniela temblaban. «Rafael, para. Dice la verdad. Solo toma el dinero». Se giró hacia ella agarrando su muñeca con fuerza suficiente para hacerla jadear. «Tú cállate. Me trajiste aquí por esto, ¿no? Para verla suplicar». Me obligué a no estremecerme. «Ella ya no es parte de esto. Tienes el dinero. Déjala fuera». Me miró de nuevo la diversión cruzando su rostro. ¿De verdad crees que me alejaría de una familia tan rica en secretos? Todavía tienes más guardado, ¿verdad? No dije nada. El silencio, me había dicho Sánchez, a menudo era la verdad más ruidosa. Sonrió. Eso pensé. El viento azotó más fuerte sobre el agua. Una bocina sonó desde un ferry que pasaba resonando por los muelles. Me moví ligeramente, girando mi hombro hacia él, la señal que Sánchez había practicado conmigo si las cosas salían mal. Vargas notó el movimiento y ladeó la cabeza a la sospecha, tensando sus facciones. «¿Qué es eso?» Entonces, débilmente escuché el roce distante de botas en madera a los oficiales acercándose. Volvió a alcanzar el brazo de Daniela, pero ella se liberó gritando. «Rafael, no». Antes de que pudiera reaccionar, voces resonaron desde las sombras. «¡Policía! ¡Manos donde podamos verlas!». Los reflectores se encendieron cegadores contra la oscuridad. Vargas se congeló por medio segundo. Luego intentó correr, pero los oficiales ya estaban sobre él. El sonido de la lucha resonó por el malecón, gritos, metal, chocando esposas, cerrándose. Me quedé congelada, mi corazón latiendo, mientras Sánchez apareció a mi lado, su mano firme en mi hombro. «Se acabó», dijo suavemente. Pero no lo estaba. Daniela estaba a pocos pasos, su rostro surcado de lágrimas, su cuerpo temblando. Me miró como niña otra vez, perdida y aterrorizada. Mamá susurró su voz, rompiéndose bajo el peso de todo lo que acabábamos de sobrevivir. ¿Qué he hecho? El viento del lago llevó sus palabras a la noche, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, viendo a la policía llevarse a Vargas y a mi hija, colapsar bajo el silencio que siguió. Los reflectores cobraron vida como un segundo amanecer, borrando cada sombra del malecón. Por un latido todo se congeló, el viento, las gaviotas, incluso el agua debajo de nosotros. Luego estalló el caos. La voz de la detective Sánchez cortó el ruido. «Avancen. Aseguren el muelle desde las esquinas del muelle, vehículos sin marcar. Destellaron rojo y azul, sus haces cortando la niebla». Apenas tuve tiempo de procesar lo que pasaba antes de que el aire se llenara de gritos, botas pesadas golpeando la madera, el tintineo metálico de armas siendo desenfundadas. Vargas se giró hacia mí, su rostro torciéndose de furia. «¿Me tendiste una trampa?» «Siseo». No respondí. Mis dedos encontraron el pequeño disparador de emergencia en el bolsillo de mi chamarra, el que Sánchez me había dicho que usara si las cosas se salían de control. Lo presioné una vez, firme y final. La pequeña vibración contra mi pulgar fue la señal de que había funcionado. Entonces, todo se desató. 2 hombres de Vargas emergieron de detrás de las cajas apiladas, cerca del borde del muelle, ambos sacando pistolas. Antes de que pudieran levantarlas, los oficiales ya estaban gritando órdenes. «¡Suelten sus armas! ¡Abajo!». El primer hombre dudó, y un solo destello de luz partió el aire, un disparo de advertencia no mortal, pero suficiente para derribarlo. El segundo arrojó su arma al agua con las manos temblando sobre su cabeza. Vargas maldijo girando como animal, atrapado, su cuello tatuado brillando de sudor bajo el reflector. «Rafael Vargas, estás bajo arresto por extorsión, agresión y posesión de sustancias ilegales», llamó Sánchez, avanzando con su placa levantada. Rió amargamente.
¿Crees que esto cambia algo? ¿Habrá 10 más como yo mañana? Su expresión no titubeó. Esta noche no. 2 oficiales se acercaron por detrás inmovilizando sus brazos esposándolo, mientras gritaba maldiciones que se volvieron furia incoherente. Su voz se extendió por el malecón, resonando sobre el agua, hasta que se desvaneció en el zumbido de las radios policiales. Daniela estaba a pocos pasos de mí temblando, incontrolablemente. Se veía más pequeña que nunca, sus hombros encorvados, su rostro surcado de lágrimas y sal. Mamá susurró su voz cruda. No sabía que ellos... Pensé que era solo dinero. No sabía que llegaría tan lejos. Me giré hacia ella, pero mi cuerpo no se acercó. Algo dentro de mí, el instinto de consolar, de perdonar, se movió y se detuvo en seco. Los oficiales nos rodearon, algunos recogiendo evidencia, otros llevando a los hombres de Vargas hacia las camionetas. La detective Sánchez se agachó a mi lado revisando el pequeño micrófono, aún sujeto dentro de mi chamarra. Funcionó perfectamente, dijo en voz baja. Todo lo que necesitábamos está grabado. Lo hiciste bien. No sentí que lo hubiera hecho bien. Mis manos aún temblaban y mi garganta se sentía seca como arena. Miré el sobre en el suelo, sus bordes rasgados, billetes esparcidos por el muelle como hojas caídas. Dinero, el catalizador de todo ahora sin sentido. Un oficial se acercó a Sánchez, su voz brusca. Señora, recuperamos narcóticos y efectivo del auto de Vargas. Las huellas confirmadas en el sobre coinciden con él y con la hija. Daniela jadeó. No. Yo no, él me obligó a tocarlo. Sánchez no respondió, solo asintió al oficial, luego se giró hacia mí. Ella tendrá que dar una declaración. Ambas lo harán, pero no esta noche. Han hecho suficiente. Miré a Daniela aún arrodillada en el muelle. Su maquillaje se había corrido en líneas oscuras, sus ojos huecos. Ya no estaba desafiante ni enojada. Estaba rota como alguien que finalmente se había quedado sin mentiras, lo suficientemente fuertes para sostenerse. Llegaron los paramédicos poco después, revisando su pulso, envolviéndola con una manta sobre los hombros. Me quedé junto a ellos en silencio. ¿Irá a la cárcel?, pregunté. Sánchez dudó. Depende de lo que nos diga. Pero estará a salvo esta noche. La pondremos bajo custodia protectora hasta que la red de Vargas esté completamente desmantelada. Él ya enfrenta cargos federales. Ella podría ser testigo, no solo sospechosa. Asentí lentamente, aunque las palabras apenas registraron. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvanecía, reemplazada por un dolor hueco que llegaba hasta los huesos. Daniela me miró, sus ojos llenos de algo que no pude nombrar. «Lo siento», dijo. Las palabras salieron pequeñas como si hubieran estado escondidas dentro de ella durante años. Por un largo rato no dije nada. No había una respuesta correcta, ningún consuelo que pudiera caber en ese espacio entre nosotras. Solo extendí la mano tocando la suya suavemente fría contra mi piel temblando. Sánchez señaló a los oficiales para que comenzaran a despejar la escena. Los reflectores se apagaron uno por uno, dejando el muelle bañado de nuevo en la luz gris del amanecer. Las gaviotas comenzaron a reunirse cerca del borde, dando círculos sobre el agua tranquila que reflejaba las primeras rayas de la mañana. Mientras llevaban a Vargas esposado, se giró una vez, su voz baja, pero lo suficientemente afilada para alcanzarnos. La familia es el arma más fácil, señora Torres, ya lo verás. No respondí. Los oficiales lo empujaron hacia el auto que esperaba sus amenazas, disolviéndose en el sonido del motor. El muelle se vació lentamente. Bolsas de evidencia selladas, radios clicando, motores arrancando. Solo Daniela y yo quedamos sentadas lado a lado en las tablas de madera húmedas. El aire del lago traía el leve aroma y aceite y sal.
La cabeza de mi hija cayó contra mi hombro, sus sollozos silenciosos, pero implacables. Y por primera vez en meses, también me permití llorar. No por miedo ni por enojo, sino porque la justicia finalmente había llegado, y sonaba demasiado a duelo. La próxima vez que vi a Daniela no estaba de pie en un muelle, ni llorando bajo las luces policiales. Estaba acostada en una cama de hospital, en el Hospital Ángeles de Querétaro, su cuerpo pálido contra las sábanas blancas y delgadas. Tubos salían de su brazo. Su respiración era superficial, pero constante. Una enfermera me dijo que estaba desintoxicándose bajo supervisión y que el proceso sería difícil. «Está estable», dijo la enfermera suavemente, «pero aún no quiere visitas». Me quedé en la puerta de todos modos solo lo suficiente para ver su pecho subir y bajar. Incluso a través del cristal se veía tan joven como si toda la rabia y el caos se hubieran quemado para revelar a la niña asustada que alguna vez fue. Por un momento mi mano se alzó hacia la manija de la puerta, pero luego recordé todo el moretón, la carta, la mirada en sus ojos la noche que me golpeó, y dejé caer mi mano. La detective Sánchez me encontró más tarde en el pasillo con una carpeta en la mano. «Los documentos están listos», dijo. «Una vez que firme la queja oficial, los cargos avanzan. Es su decisión». Nos sentamos en una pequeña sala de consulta, la luz fluorescente zumbando sobre nosotras. Mi mano tembló al tomar el bolígrafo. Las palabras «demandante Isabel Torres» se nublaron por un segundo, luego se aclararon. Firmé lentamente, presionando lo suficientemente fuerte para que la tinta traspasara el papel. Cuando terminé, Sánchez extendió la mano sobre la mesa. «Hiciste lo correcto». Tal vez sí. O tal vez solo estaba haciendo lo que quedaba por hacer. Al salir del hospital, el viento traía el leve olor a lluvia a través del estacionamiento. Detrás de mí, en esa habitación blanca y tranquila, mi hija dormía a través de la tormenta que sus decisiones habían creado, mientras yo caminaba hacia la que las mías se habían convertido. Una semana después de firmar la queja, comenzaron las llamadas. Primero de mi hermana en Guadalajara, luego de mujeres de la iglesia, cada una con la misma súplica silenciosa, disfrazada de preocupación. «Es tu hija Isabel», decían. «Las familias sobreviven cosas peores. Tal vez es hora de perdonar». Escuché cortésmente asintiendo en las pausas, pero las palabras se hundían en mí como piedras en agua quieta. Todos tenían buenas intenciones, lo sabía, pero ninguno había estado en mi cocina con sangre en la camisa, ni había escuchado a su hija amenazarlos por dinero. El amor no era lo mismo después de eso. Cambiaba de forma, se volvía algo más silencioso, más pesado, como un deber que se negaba a morir. Para el domingo decidí organizar una pequeña cena. Nada grande, solo un guisado pan de elote y la receta de pastel de manzana que Daniela solía ayudarme a hacer cada otoño. Me dije que era una forma de recuperar la normalidad, pero al poner la mesa me di cuenta de que estaba probando algo más profundo. Si la paz podía existir junto a una ausencia. La casa olía a canela y cebollas cocidas a fuego lento, el tipo de calor que alguna vez hizo que nuestra familia estuviera completa. Dispuse 6 platos cubiertos pulidos, servilletas dobladas. Cuando llegué a la 7ª silla, la de ella, me detuve. Por un largo momento solo la miré. El asiento estaba limpio, el cojín aún ligeramente hundido por años de cenas dominicales. Mi mano rozó la madera trazando los rasguños que ella había hecho de niña, tallando sus iniciales cuando pensaba que no la veía. Los invitados comenzaron a llegar. Rosa de al lado, mi hermana Elena, 2 viejas amigas de la iglesia. La conversación fluyó fácilmente al principio como música cortés.
Nadie mencionó el nombre de Daniela, aunque su silencio llenaba el espacio entre cada frase. A mitad de la comida, los ojos de Elena se posaron en la silla vacía. «Podrías invitarla la próxima vez», dijo suavemente. «Solo para hablar». Sonreí no con rudeza. «Tal vez algún día». Más tarde, cuando los platos estaban recogidos y las velas ardían bajas, me quedé sola en la mesa. La silla permanecía frente a mí intacta. Serví una última taza de té y susurré en el silencio. El amor no significa rendición. Afuera el viento rozaba las ramas de la magnolia contra la ventana. Adentro el aire se sentía más ligero, como si la casa misma entendiera lo que no había comprendido por tanto tiempo, que el amor podía quedarse incluso cuando la confianza no podía. El juzgado olía ligeramente a madera vieja y lluvia. Afuera la luz primaveral de San Miguel de Allende se colaba por las ventanas altas, pero dentro todo se sentía apagado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para lo que estaba por pasar. Me senté en la segunda fila, manos entrelazadas en mi regazo, mientras el secretario decía el nombre de mi hija. Daniela Torres, acusada de agresión, intento de fraude y complicidad en actividad criminal. Las palabras eran clínicas, pero cortaban igual. Daniela estaba junto a su abogado, pálida bajo las luces duras. Había ganado algo de peso desde el hospital, su cabello recogido ordenadamente, sus manos apretadas, para evitar que temblaran. Cuando el juez preguntó por su declaración, su voz fue clara pero pequeña. «Culpable, su señoría». Un murmullo bajo recorrió la sala. Sentí algo dentro de mí cambiar, no alivio, no duelo. Solo el reconocimiento silencioso de que este era el punto sin retorno. El fiscal habló brevemente relatando la evidencia, las grabaciones, los papeles falsificados la noche en el malecón. Luego el abogado de Daniela se levantó y leyó una declaración que ella había escrito. «Mi cliente acepta plena responsabilidad por sus acciones. Ha cooperado con las autoridades, proporcionó testimonios sobre las operaciones de Rafael Vargas y ha ingresado a un programa de rehabilitación bajo supervisión federal». El juez, un hombre mayor con ojos amables pero voz como grava, se inclinó hacia adelante. «Señorita Torres, la Corte reconoce su cooperación y las circunstancias extraordinarias de su caso. Sin embargo, las consecuencias permanecen. Se le sentencia a 18 meses en un programa de custodia-rehabilitación. Si se completa exitosamente su registro, reflejará tanto su condena como sus esfuerzos de recuperación». Daniela asintió una vez. Sus labios temblaron, pero no lloró. Me pregunté si había agotado todas sus lágrimas. Entonces el juez se giró hacia mí. «Señora Torres», dijo suavemente, «su valentía al reportar este caso no ha pasado desapercibida. Muchos padres habrían guardado silencio por miedo o vergüenza. Su decisión no solo se protegió a sí misma, sino que pudo haber salvado la vida de su hija». Por un momento toda la sala se nubló. Quería desaparecer, hundirme en el banco de madera. Valentía lo llamaron. Pero valentía se sentía una palabra demasiado limpia para lo que esto era: el dolor amargo de ver la justicia entregadas a alguien a quien alguna vez arrullaste para dormir. Cuando el alguacil se llevó a Daniela, ella miró por encima de su hombro solo una vez. Nuestras miradas encontraron un breve destello de algo que podría haber sido gratitud o tal vez solo agotamiento. No saludé. Solo me quedé quieta mientras el mazo golpeaba, el sonido resonando como una puerta que se cierra. Afuera el día se había aclarado. La gente pasaba por las escaleras del juzgado, riendo, llevando paraguas contra la llovizna ligera. Me quedé bajo el toldo por un largo tiempo, respirando el aire húmedo. La justicia había llegado como se prometió. Pero de pie allí, entendí lo que ningún veredicto podía arreglar, que algunas formas de amor sobreviven solo como memoria tierna e irrecuperable,
como la luz del sol, a través de un cristal que ya no puedes tocar. La primera carta llegó un mes después de la sentencia. El sobre era simple con matasellos de un centro de rehabilitación a 2 horas de San Miguel de Allende. Dentro la letra de Daniela, antes audaz y apresurada, era ahora más pequeña, más deliberada, como si cada palabra hubiera sido pesada antes de permitirse existir. Mamá. Dicen que escribir ayuda. No sé si leerás esto, pero necesito intentarlo. Pienso en esa noche todos los días. La mirada en tu rostro. Las cosas que dije. Estaba enferma, estúpida y cruel. Estoy tratando de entender por qué dejé que pasara. La leí una vez, luego la doblé con cuidado y la puse de nuevo en el sobre. Mis manos temblaron no de enojo, sino de algo más cercano al agotamiento. No respondí. Aún no podía. La siguiente carta llegó en junio, luego otra en julio. Cada una tenía el mismo ritmo disculpas que tropezaban consigo mismas confesiones escritas en tinta, con bucles momentos de esperanza, que casi sonaban como la hija que solía conocer. Escribió sobre la terapia grupal las mujeres que conoció allí, el consejero que le recordaba ya a su padre. Dijo que estaba aprendiendo a vivir sin adormecer el dolor. A veces hacía preguntas. ¿Aún tienes al gato? ¿Vendiste la casa? ¿Alguna vez piensas en mí antes de que me convirtiera en alguien más? Nunca respondí, pero guardé cada carta. Las puse ordenadamente en el cajón inferior de mi escritorio, dentro de una carpeta marcada pendiente. No era perdón todavía, no. Pero tampoco era rechazo. Cada pocas semanas sacaba la carpeta y releía una de las cartas trazando las débiles marcas que su pluma había dejado en el papel. Las palabras se sentían como puentes frágiles extendidos sobre un río, que ninguna de nosotras estaba lista para cruzar. Afuera la vida seguía el jardín floreciendo de nuevo, la luz del porche reparada la casa, volviéndose silenciosa de maneras que ya no se sentían vacías. Aún así, cuando el camión de correos se detenía en la esquina cada mes, me encontraba esperando en la ventana atrapada, entre el temor y el anhelo. No era el amor lo que temía perder. Era la posibilidad de que me encontrara de nuevo. Pasaron 18 meses silenciosamente marcados no por fechas, sino por estaciones. Las magnolias florecieron 2 veces. La pintura del porche se descascaró y fue repintada. Y aún así, el cajón marcado. Pendiente permaneció cerrado. La vida se había estabilizado en pequeños rituales manejables, café al amanecer, caminatas vespertinas por el río, cartas que ya no esperaba, pero secretamente extrañaba. Entonces una mañana llegó un sobre oficial del centro de rehabilitación. Dentro había una sola línea escrita pulcramente en papel con membrete estatal. La señorita Daniela Torres ha solicitado una visita supervisada. Por un largo rato solo miré el papel. Mi primer instinto fue negarme, pero bajo el miedo había un sentido silencioso de obligación, no nacido de la culpa, sino de algo más antiguo, algo maternal, que se negaba a morir, sin importar cuánto había sido probado. Una semana después, manejé al centro. El edificio era gris y limpio, rodeado de setos recortados y el zumbido de las puertas de seguridad. Dentro un consejero llamado señor Morales me recibió con ojos amables y una calma practicada. «Está en un buen lugar», dijo suavemente. «Lo verás». La sala de visitas era luminosa, pero estéril, dividida por un cristal grueso. Daniela ya estaba allí sentada al otro lado, manos dobladas pulcramente en su regazo. Era más delgada que antes, su piel clara, sus ojos firmes. La sobriedad había cambiado su rostro, no era la juventud lo que había regresado, sino una especie de claridad. Cuando me vio sonrió vacilante. «Hola, mamá». La palabra tembló ligeramente, pero no se rompió. Tomé el teléfono de mi lado del cristal. «Hola, Daniela».
Por unos segundos ninguna habló. Luego dijo: «Tenías razón al no ayudarme. Tú no salvó mi vida». No esperaba las lágrimas que siguieron las suyas primero, luego las mías. «Odio lo que hice», continuó, «pero cada vez que quería rendirme, pensaba en cómo me miraste esa noche. No enojada, solo terminada. Nunca quise volver a ver esa mirada». Presioné mi mano contra el cristal. Ella la imitó. La barrera entre nosotras era fría, pero su palma estaba firme. Hablamos hasta que el consejero señaló que nuestro tiempo había terminado sobre el jardín, la terapia lo que venía después. Cuando se levantó para irse, se giró una vez más. «¿Puedo escribir de nuevo?», preguntó. «Sí», dije suavemente. «Puedes». Y cuando se alejó el cristal aún separándonos, me di cuenta de que no era el perdón lo que me había traído allí. Era la esperanza silenciosa de que un día, tal vez el perdón ya no fuera necesario. La tarde llegó suave y dorada sobre San Miguel de Allende, el tipo de crepúsculo que difuminaba todo lo que tocaba. El aire traía el aroma a sal y jazmín, y el leve zumbido del lago se deslizaba desde el agua como un recuerdo. Era el tipo de noche que mi esposo solía amar, la hora tranquila cuando el mundo comenzaba todavía a sentarse, cuando la luz del porche se encendía y el día finalmente exhalaba. Me paré en los escalones, las mismas tablas desgastadas que él había reparado el verano antes de que falleciera. La casa detrás de mí se había vuelto silenciosa, sus paredes ya no resonando con enojo o miedo. Había marcas que nunca se desvanecerían, un abollón en el pasamanos, una grieta fina en la puerta de la cocina. Pero ahora pertenecían a una vida sobrevivida, no a una herida abierta. La última carta de Daniela había llegado 2 semanas antes. La letra era más firme esta vez, incluso confiada. Escribió que había completado su programa y estaba trabajando medio tiempo en un centro comunitario, cerca del centro de rehabilitación, ayudando a los recién llegados a encontrar su camino. No pidió volver a casa. Solo me agradeció por no salvarla demasiado pronto. Había leído esa carta 3 veces antes de doblarla en el cajón marcado pendiente. Pero esta vez, en lugar de cerrarlo, dejé el cajón abierto. La carpeta ya no se sentía como una herida sellada. Se sentía como un pequeño archivo de gracia, prueba de que el silencio, cuando se guarda con cuidado, aún puede contener amor. El viento del lago se levantó rozando mechones de cabello gris por mi rostro. Di un paso al borde del porche, mis dedos encontrando el viejo interruptor junto a la puerta. Mi esposo lo había instalado él mismo hace 40 años cuando nos mudamos a esta casa por primera vez. Cada luz debe tener un propósito, había dicho. Una razón para brillar. El foco parpadeó una vez, luego se estabilizó proyectando un brillo suave por el patio. Observé cómo se extendía sobre la cerca tocando las flores junto al camino y la puerta que crujía como siempre lo había hecho. Durante años había encendido esta luz como una señal para que mi esposo encontrara el camino a casa, desde el trabajo para Daniela cuando llegaba tarde, del toque de queda para la esperanza, cuando todo lo demás se sentía perdido. Pero ahora, mientras la luz calentaba el aire de la noche, la entendí de manera diferente. Esta luz ya no es para esperar, susurré, es para la paz. Las luces del lago brillaban a lo lejos, los barcos meciéndose suavemente contra la marea. En algún lugar allá afuera imaginé a Daniela caminando por otra calle bajo otro cielo, viendo su propia clase de luz y sabiendo que podía pararse en ella sin miedo. Adentro la casa respiraba silenciosamente, no vacía, solo calma. Me giré desde el porche dejando la puerta ligeramente abierta, el brillo derramándose suavemente por el umbral. Por primera vez en mucho tiempo no miré atrás. La luz se quedó encendida.